El objeto de estas disertaciones van a versar sobre el trámite del proceso ejecutivo tal y como quedó reglado en el Código General del Proceso. Digamos de entrada que una virtud que tiene el estatuto es el de que ha unificado el trámite. Cualquiera que sea el proceso ejecutivo, siempre tendrá el trámite igual. Por supuesto, ello implicará que cuando se trate de ejecutivo de con garantía hipotecaria o prendaria, se deben agregar algunas disposiciones especiales. Pero es un proceso único, por fortuna. Vamos a empezar entonces por explicar las nociones más elementales del proceso ejecutivo. Y sin duda la primordial de ellas es la del concepto de título ejecutivo. Título ejecutivo es aquel que contiene una obligación expresa, clara y exigible a cargo de una persona, en virtud de la cual el acreedor está legitimado para exigir su pago. Esa noción de título ejecutivo no es arbitraria, obedece a estos requisitos o presupuestos. En primer lugar, un título ejecutivo es un documento. Documento en términos jurídicos no es solamente el papel, sino que puede ser cualquier otra forma de representación, como sería, por ejemplo, una grabación. Esta grabación que estamos haciendo es un documento, y lo mismo podría ocurrir si una persona, por ejemplo, decide hacer una grabación en la que dice que se compromete a pagar una determinada obligación y reúne los demás requisitos del título. Que ese documento contenga una obligación expresa, clara y exigible, quiere decir que la obligación sea expresa, es decir, que esté manifestada en el texto del documento. Que sea clara, que no haya duda de cuál es la prestación. Entonces, una obligación es expresa cuando se dice, por ejemplo, que el deudor debe pagar una suma de dinero, y es clara en cuanto se diga cuál es el monto de esa suma de dinero que debe pagarse. Y es exigible cuando quiera que se ha vencido el plazo, se ha cumplido la condición para que pueda solicitarse su cumplimiento forzado. Ahora bien, hay casos en los que el hecho de que se venza el plazo para cumplir la obligación no hace necesariamente exigible la obligación. Hay unas obligaciones, como en el caso de la cláusula penal, por ejemplo, o en el caso de la ejecución de obligaciones de hacer, que es necesario adelantar el requisito para constituir en mora al deudor. En ese evento, la exigibilidad se produce cuando quiera que sea surtido ese requisito para constituir en mora al deudor. El tercer requisito es que ese documento, que contiene una obligación expresa, clara y exigible, debe provenir del deudor o de su causante, o si no proviene de ninguno de los dos, que haga prueba en contra suya. Es decir, que se trate de un documento que esté firmado por el deudor, una letra, un cheque, un pagaré, o que provenga del causante cuando se trata de que se demanda al heredero, o que si no proviene de ninguno de los dos haga plena prueba en su contra. Por ejemplo, cuando se profiere una sentencia que impone una condena a alguna persona, pues esa sentencia sirve de título ejecutivo, no está firmada por el deudor, pero hace plena prueba en su contra. Y un documento que cumpla estos tres requisitos, entonces, por ministerio de la ley, queda amparado con una presunción de autenticidad. Por eso es que no se requiere llevar los documentos a autenticarlos, porque si reúne los tres primeros requisitos, el documento se presume auténtico. Presunción legal, es decir, puede ser desvirtuada en el curso de un proceso. El título ejecutivo puede ser simple o complejo. Simple cuando quiera que todos estos requisitos constan en un solo documento, como es el caso de un pagaré, una letra de cambio, un cheque, o complejo cuando quiera que el título ejecutivo se integra por varios documentos, porque la unidad del título ejecutivo no es física, sino jurídica. Eso significa que los requisitos pueden estar en un solo documento, en cuyo caso el título es simple, o en varios documentos, en cuyo caso el título es complejo. Existe una forma de título ejecutivo especial que es el de la confesión ficta o presunta. ¿En qué consiste esto? Como se sabe, se puede solicitar la práctica de un interrogatorio de parte anticipado o
preprocesal para que una persona sea sometido a ese interrogatorio y por vía de ese interrogatorio confiese y ese interrogatorio se pueda convertir en un título ejecutivo. Si se adelanta un interrogatorio de parte extraprocesal y la persona concurre y en el curso de ese interrogatorio reconoce la obligación, ese interrogatorio presta mérito ejecutivo por sí solo. Pero puede ocurrir, y aquí es donde se da el fenómeno de la confesión ficta o presunta, que citada una persona para que absuelva un interrogatorio extraprocesal no concurre. Y en ese evento entonces se está abriendo camino la confesión ficta o presunta, que consiste en que se presume que hay un título ejecutivo en contra de una persona que fue citada a un interrogatorio de parte extraprocesal y no concurrió, y como consecuencia de eso, entonces esa ausencia injustificada se convierte en título ejecutivo. ¿Cuáles son los requisitos para que pueda darse la confesión ficta o presunta? Pues debe haber una petición de la práctica de un interrogatorio extraprocesal, pidiendo ese interrogatorio, acompañada del cuestionario que se va a someter a esa persona citada al interrogatorio. Ese cuestionario debe venir o en sobre abierto o en sobre cerrado, eso no tiene importancia. Si no se acompaña el cuestionario con la petición, en todo caso se puede acompañar antes, hasta el día antes de que tenga lugar la diligencia de interrogatorio. Una vez presentada la petición, el juez ordena citar al absolvente para que concurra a responder el cuestionario en forma personal. Esa convocatoria, ese absolvente debe hacerse de manera personal, se le debe citar en forma personal para que asista a la diligencia. Y para que pueda darse la confesión ficta o presunta, entonces debe ser o que la persona citada no concurrió y no se excusó dentro de los 3 días siguientes, o que la persona concurrió y fue renuente a responder. En esos eventos, cuando la persona fue citada legalmente, tenía un cuestionario precedente y no concurrió y no se excusó, eso es lo que se convierte en confesión ficta o presunta, en virtud de la cual entonces toma fuerza ejecutiva las afirmaciones que haya hecho el demandante en ese cuestionario. O si la persona concurrió a absolver el cuestionario y fue reticente a contestar, entonces se configura ese título ejecutivo. Es muy importante tener en cuenta que la única forma de que pueda darse la confesión ficta o presunta como título ejecutivo es cuando se pide un interrogatorio de parte extraprocesal. Si se da un interrogatorio de parte en el curso de un proceso y el citado no concurre y no se excusa, el demandante no puede pedir copia de esa situación para formular la demanda, sino que tendrá que esperar a que se dicte el fallo en ese proceso. Porque aquí, repito, no se da la confesión ficta como título ejecutivo. El título ejecutivo sería cuando se profiera la respectiva sentencia. Es importante mencionar los conceptos de requerimiento para constituir en mora y la notificación de la cesión del crédito. Son 2 situaciones que se exigen para efectos de que un título adquiera la connotación de título ejecutivo. Cuando un documento requiere el requerimiento para constituir en mora para efectos de que pueda convertirse en título ejecutivo, el demandante todavía no tiene un título ejecutivo, pero la ley le permite presentar la demanda. Y ese requerimiento se va a hacer cuando quiera que, proferido el mandamiento de pago, el ejecutado se notifique del mandamiento de pago. Es decir, se acabó con esa diligencia previa que antes existía de llamar al deudor para requerirlo para constituir en mora. Ahora, esto se hace en el momento en el que el ejecutado se notifica del mandamiento de pago. Y la notificación de la cesión del crédito se da cuando quiera que es necesario que quien esté formulando la demanda acredite que a él le fue cedido un crédito y que el deudor fue notificado. En ese evento, el cesionario puede presentar la demanda y la notificación de la cesión se va a tener por hecha en el momento en el que se surta la notificación del auto admisorio de la demanda. Ya metiéndonos al proceso, lo que tenemos que examinar
son cuáles son las diferentes formas de presentar la demanda en el proceso ejecutivo. La primera, el demandante pide o formula una ejecución de obligación de pagar suma de dinero. En ese evento el demandante, en la demanda, debe pedir la suma de dinero que se adeuda por concepto de capital, más los intereses. Si ese interés está sometido a una tasa fluctuante, pues no tiene que acompañar ninguna certificación. Lo contrario, si la tasa de interés que se ha pactado está sujeta a una tasa que no esté dentro de estas condiciones, pues tendrá que acompañar el certificado respectivo. El demandante presenta la demanda y pide el pago de esa suma de dinero más los correspondientes intereses. El juez no está obligado a librar el mandamiento de pago de la manera como se lo ha pedido el demandante, sino de la manera como él considere que legalmente procede. De manera que el juez puede decidir, por ejemplo, que libre el mandamiento de pago por alguna prestación, pero no por otra, si considera que el título ejecutivo no ampara esas dos prestaciones. Cuando se presenta una ejecución de pagar sumas de dinero, entonces el juez libra mandamiento de pago, ordena al ejecutado que pague la acreencia dentro de los 10 días siguientes y, proferido ese mandamiento de pago, el deudor verá si cumple o no cumple. Esas hipótesis veremos posteriormente qué rumbo toma el proceso. La segunda forma de ejecución. El demandante solicita el pago consistente en la ejecución de una obligación de dar diferente de pagar sumas de dinero consistente en la entrega de una especie mueble o bienes de género. Entonces, aquí es importante señalar que no es posible adelantar un proceso ejecutivo para que se cumpla la obligación de dar consistente en la entrega de un bien inmueble. La entrega de los inmuebles tiene un procedimiento especial que se adelanta mediante la diligencia de entrega prevista en la parte general del Código. Entonces, en este evento, el acreedor de una obligación de dar diferente de pagar suma de dinero, que puede ser de especie o un bien de género, repito, diferente de dinero, tiene tres opciones de presentar la demanda. O pide la entrega del bien más los perjuicios moratorios, los cuales o los saca del título o los estima bajo la verdad del juramento. Segunda opción, ya el demandante no le interesa que le cumplan con la entrega del bien y entonces solicita los perjuicios compensatorios, que son aquellos que sustituyen la prestación in natura más los perjuicios. En ese evento el demandante deberá presentar una solicitud de pago de una suma de dinero y como capital y otra a título de interés mensual. Y la tercera forma de pretensión que puede presentar el demandante en este evento es, en una misma demanda, formula como pretensión principal que se le entregue el bien más perjuicios moratorios y en subsidio, si no se cumple esa prestación, de una vez pide los perjuicios compensatorios. El juez atenderá el mandamiento de pago según el caso que se le haya formulado. Si se le ha formulado, por ejemplo, la petición para que se cumpla la obligación de dar una especie mueble o bienes de género diferente de dinero, más perjuicios, el juez libra el mandamiento de pago y le ordena al deudor que entregue el bien. El juez señala fecha y hora para que tenga lugar esa diligencia. Si en esa diligencia se entrega el bien, pues la ejecución puede seguir por los perjuicios, a menos que sean pagados. Si en esa diligencia el deudor no entrega el bien, en ese evento, como no hay otra pretensión, porque el demandante pidió solamente la entrega del bien más perjuicios, el proceso termina sin haberse resuelto la controversia, porque el demandante podrá volver a formular su demanda pidiendo los perjuicios compensatorios, dado que le fracasó la pretensión del pago de la entrega de la especie mueble o bien de género diferente de dinero. La tercera forma de presentar una demanda ejecutiva es cuando el demandante es acreedor de una obligación de hacer.
¿cuáles eventos puede tener el demandante para presentar la demanda? El demandante a su turno tiene 3 eventos. En primer lugar, pide que se ejecute el hecho debido más perjuicios moratorios. ¿De dónde sacan los perjuicios moratorios? Del título. Y si no está en el título, los estima bajo la verdad del juramento. Segunda forma de demanda. El demandante ya no quiere que le entreguen el hecho. Entonces pide que le paguen los perjuicios compensatorios. ¿De dónde saca los perjuicios compensatorios? Así como en el evento anterior. Los saca del título si están pactados, y si no están pactados, entonces los estima bajo la gravedad del juramento. ¿Me explico? Pedro se obliga a entregarle un cuadro al señor, y en el documento dicen que si no entrega el cuadro le va a pagar la suma de 100 millones de pesos. En ese evento está prevista la obligación de entregar más los perjuicios compensatorios. Pero puede ocurrir que en el documento digan Pedro se obliga a entregar el cuadro y no digan nada respecto de qué pasa si no entrega el cuadro. En ese evento, como no están fijadas por las partes los perjuicios compensatorios, los tienen que estimar el demandante bajo la gravedad del juramento. Entonces, en el caso de la ejecución de obligación de hacer, el demandante lo primero que pide es que le ejecuten el hecho más los perjuicios moratorios. En segundo lugar, ya no quiere que le cumplan, entonces pide los perjuicios compensatorios, estima una cantidad como principal y otra a título de interés mensual, saca eso del título o del juramento estimatorio. Y la tercera opción es, el demandante pide de manera principal que le cumplan el hecho debido más perjuicios, y en subsidio, que si no le cumplen esa prestación, entonces la ejecución se lleve por perjuicios compensatorios. El juez libra el mandamiento de pago conforme se le ha pedido. Si al juez le pidieron que ordenara ejecutar el hecho debido más perjuicios y el juez libra ese mandamiento de pago y el demandado no ejecuta el hecho debido dentro del término que el juez le fije, entonces el demandante en este evento, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de ese término que tenía el demandado para cumplir, puede pedir que el hecho lo ejecute un tercero, si fuere posible, claro. En ese evento se hará un contrato con ese tercero que debe ser aprobado por el juez para que se ejecute el hecho debido. La cuarta forma de ejecución es cuando se trata de la ejecución consistente en que el hecho debido consiste en que debe suscribirse un documento. En ese evento, el demandante pide que se suscriba el documento más los perjuicios en una de las pretensiones, o la otra forma que puede pedir es que se libre ejecución por los perjuicios compensatorios. Si el demandante pide que se suscriba el documento y de la firma de ese documento se desprende que puede haber una constitución o transferencia de un derecho real, como sería, por ejemplo, si el documento de suscribir es una escritura de venta de un inmueble, entonces el juez, para librar el mandamiento de pago, tiene que embargar ese inmueble. Si no lo puede embargar, el proceso no puede continuar. Entonces, se acude al juez, se le pide que le ordene al demandado suscribir el documento y que pague los perjuicios, y le advierte el juez, le dice, usted debe suscribir este documento dentro del término de 3 días y pagar los perjuicios. Y si no lo hace, yo como juez voy a suscribir por usted el documento cuando se profiera la sentencia. Entonces, en este evento, el demandante hace que el juez tenga que intervenir posteriormente si es que el demandado no ha suscrito el documento. Si en este proceso no es posible que el demandante solicite de manera principal que se suscriba el documento más perjuicios y que en subsidio se pida los perjuicios compensatorios, porque si la pretensión principal naufraga, la de firmar el documento, entonces la ley ha previsto que el documento sea firmado por el juez. La última forma de ejecución posible es la ejecución de obligación de no hacer. La ejecución de obligación de no hacer implica que cuando un deudor ha violado su deber de abstención, si estaba comprometido a no levantar un muro y lo levantó,
Entonces surge para ese deudor una obligación de hacer. Y desde ese punto de vista, entonces, la ejecución de una obligación de hacer sigue los parámetros de una obligación de hacer. Porque ese deudor está obligado a deshacer lo hecho y a pagarle los perjuicios al deudor. Estas son, pues, las formas posibles de la demanda y el respectivo mandamiento de pago que se profiere en un proceso ejecutivo singular quirografario. ¿Cómo está el ejercicio hoy en día de la profesión del derecho? ¿Cómo lo ve usted? Muy deteriorado. Yo llevo ejerciendo la profesión como abogado desde 1975 y antes de eso fui dependiente judicial 5 años. O sea que juntando un año con otro, yo estoy visitando el pavimento bogotano desde 1970, haciendo exclusión de los años dorados que estuve en Francia y los 2 años en los que fui funcionario público, que éramos 4 años y medio más o menos. Pero al principio la profesión se ejercía de una manera distinta, con mucho respeto. Uno tenía respeto por los jueces y los jueces por los abogados, había un ambiente de respeto. Eso se ha ido deteriorando y entonces hoy uno ve, primero, que llegan personas a ejercer la profesión que no tienen experiencia, segundo, que no tienen límites morales, y eso se empieza a notar y a saber. Y yo creo que hay un deterioro en el comportamiento de los abogados. Hay unos abogados que se prestan para todo menos para hacer justicia.